En esta lectura le daremos tips de cómo imprimir en Excel. Esta es una de las lecciones más importantes en el mundo de los negocios. Les daré mis tips personales basado en años de mi experiencia en oficinas y grandes empresas. Nuestro jefe le gustaba ver reportes semanales y a veces diarios de las ganancias de su negocio. Y una lección que aprendí en una ocasión es que nunca imprimas antes de cuadrar las páginas de la manera que te voy a explicar. Especialmente si es un archivo que te mandó, por ejemplo, un compañero de trabajo. Primero, vamos a cuadrar el documento usando vistas, ver, saltos de página. Este es un mapa del documento que te muestra en qué página aparece cada información y hasta te avisa si la información va a salir cortada. Como vemos en este ejemplo, la columna va a aparecer en 2 páginas y no en una. Eso lo vamos a arreglar. Primero ponemos el mouse en la línea gruesa que aparece. Arrastramos hacia el lado que queremos, en este caso el izquierdo, y soltamos el mouse hasta que veamos que las páginas están alineadas. Otro aspecto muy importante es que siempre hay que poner un número de página y una cabecilla o título al documento. Esto lo hacemos en Archivo, Imprimir y seleccionamos Configurar página. Aquí también vemos la orientación vertical o horizontal. En este ejemplo, la dejaremos vertical y abajo podemos ajustar la escala. Las escalas se ajustan por porcentaje o por páginas deseadas. En este ejemplo indicamos que todas las columnas están en la misma página, cuando decimos que es una página de ancho. Ahora vamos a la selección de márgenes y centramos todo horizontal y verticalmente. El encabezado de la página le da un toque muy profesional al documento. Entre ustedes y yo es una manera fácil de mostrar experiencia en Excel. Así que haga clic en Personalizar encabezado y podemos poner el título en el centro. Por último, vamos a personalizar el pie de la página para los números de página. Por lo general, las páginas van a la derecha, aunque también las he visto en el centro. Usualmente en contratos y documentos legales, el número de página aparece en el centro, pero usted selecciona a su gusto. Aquí lo haremos en la sección derecha y apretamos el icono que es la primera hoja con el símbolo de número. Excel va a detectar las páginas automáticamente. Apriete Aceptar. Solo para referencia futura, mire cómo puede seleccionar páginas impares o pares diferentes. Y si chequea la primera página, que es diferente, Excel la va a saltar y comenzará el conteo en la siguiente página. Acuérdese que aquí también puede cambiar las escalas, siendo la segunda ajustar hoja o la tercera ajustar todas las columnas en una página. Estas son las más usadas por general en los reportes. Antes de imprimir, debería haber una versión en la derecha de imprimir y si todo luce bien, en esa pantalla aprietas imprimir. Si no estás seguro de cómo va a salir el documento porque no ve la pantalla en la derecha, un truco es de salvar el documento en PDF. En vez de llevarlo a una impresora y después tener que volver a arreglarlo, lo vamos a convertir en un documento de PDF. En este caso voy a seleccionar Microsoft Print to PDF y este documento luego puede ser impreso si es necesario y si se ve todo perfectamente bien. Este último truco le ahorrará papel y tinta,
ya que el documento PDF es una copia fiel del documento ya impreso. Para concluir, cuando imprima el documento, asegúrese de que las páginas estén en el orden deseado. Engrápelas y si está imprimiendo para un grupo grande de personas, no está de más imprimir unas extra copias para estar preparado. Esperamos que le haya sido muy útil esta lección. Por favor, no dude de contactarnos o escribir sus comentarios si tiene alguna pregunta. Gracias por su atención.